Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Experiencias de Aprendizaje. El día de hoy nos está acompañando una mujer maravillosa. Yo la conocí hace un tiempo por redes sociales. De hecho, cuando la contacté, le dije que yo tenía una emoción muy grande por conocerla y ella, que es muy humilde, me dijo como, pero yo no soy nadie. Nunca se me van a olvidar esas palabras. Ella estaba conectada como desde un café, desde un restaurante y yo le decía, yo te sigo, yo escucho tu historia, yo consumo tus videos, veo la pasión con la que haces. Inclusive, yo viví el viaje a Harvard contigo, o sea, yo te lo cuento hoy. O sea, yo me monté en ese bus de consumir las historias cuando dibujabas estando en clase, cuando tenías la discusión de que esta gente vivía en otro lugar y tú de este lado de la Latinoamérica que casi no podemos contar porque está sumida en otros estereotipos. Y yo decía, me gusta cómo ella narra su propia vida a través de las acciones que está llevando a cabo. Entonces, todo eso no te lo conté ese día, pero aquí hay una fan de tu trabajo y efectivamente dije, pues, ¿por qué no va a estar en el podcast? ¿Por qué no hacerlo visible? Y en el momento en que tuvimos la oportunidad de crear contigo y de poder decir cómo queremos hacer parte, así sean pequeñito, de lo que tú estás construyendo, pues enlazarnos. Entonces, bienvenida, No, Mariana. ¿qué es esto? O sea, ¿cómo empezamos así? Yo ya aquí estoy nerviosísima de semejantes hongos tan divinos. Me conmueve un montón y me honra de una persona que más admiro y que tiene tanto más recorrido que yo, que me digas esto. Pues un placer estar acá en este podcast y poder aportar desde mi experiencia y desde lo que hemos ido construyendo este tiempo. Te voy a hacer una pregunta difícil y es porque he visto que tú la has tocado por encima, pero socialmente sí es una discusión. Antes de que entremos a hablar de lo que tú haces y cómo lo haces y que nos cuentes quién es. Y es, hay una división de clases. Cuando una persona que ha tenido acceso, que ha crecido en un mundo que no ha tenido unas limitaciones como otros y se dedica a trabajar por acciones en comunidades, por restablecer derechos, es juzgada y señalada. Porque dicen como, pero si usted es una privilegiada, es Ujú. una persona que ha crecido en abundancia y ahora viene a hacer una acción a costa de las necesidades de otras personas. Mari, cuéntanos un poquito de ti y por qué llegaste a ese mundo. Mira, eso que me preguntas es algo que me pesa y me hace estar en constante evaluación y reevaluación de mi actuar y de mi pensar, porque tú, yo, todas y todos hemos nacido en un sistema determinado por niveles de poder y niveles de poder que se determinan por privilegios. Em, y esas estructuras de privilegio de las que somos a veces conscientes, a veces no, eh, hacen que hagamos ciertas acciones que perpetúen esas dinámicas de poder. Eh, y una de esas acciones que han perpetuado el racismo, el clasismo, es el asistencialismo. Y es la idea también de caridad, que eso es Ujú. que viene muy desde una herencia pues muy católica, de darle a los pobres y que quienes tienen deben darle a los pobres y que quienes, y la idea también un poco pues capitalista también de extraer de los pobres lo más que podamos, aunque lo podamos disfrazar como trabajo social. Y eso en inglés le dicen social washing, por ejemplo, o Ujú. greenwashing. Y es decir, estoy haciendo una buena obra, una buena causa, pero en realidad simplemente estoy perpetuando los niveles pues, del privilegio en el que estoy. Eh, para darte un ejemplo, y este es la típica frase, dar pescado en vez de enseñar a pescar. Ujú. Pero incluso un poco más allá de enseñar a pescar, es que primero tú aprendes cómo ellos viven, cómo ellos y ellas viven, y si quieren pescar o no, Sí. y si necesitan pescar o no. Y si que quizás lo que necesitan no es pescar, sino saber aprender mejor a cómo regar sus cultivos. No sé, como para dar un ejemplo. Entonces, esta idea de venir a ayudar a una comunidad es una idea que viene desde un privilegio y que viene desde una diferencia de poder. Y que por tanto hay que tener un nivel muy alto de
crítica frente a cómo estoy ayudando y que esto no vaya a ser ni colonizador, ni perpetuar situaciones de o pues dinámicas o diferencias o relaciones de poder, y cómo hacer que sí el privilegio que yo tenga pueda servir para redistribuirlo. Y eso no te tengo una respuesta. No sé cómo hacerlo de la mejor manera. Todos los años me doy cuenta de algo que hice quizás el año pasado que lo debía haber hecho distinto. Todos los años me doy cuenta de eso. Entonces también he aprendido pues a no darme tan duro, que estoy aprendiendo y que me estoy reevaluando. Y esto, para contarte un poco de dónde vengo, yo vengo en efecto de una familia privilegiada, pues en cuanto a pues unos papás que siempre estuvieron presentes, unos papás que me dieron toda la educación que pude, pero además unos papás altamente sensibles del entorno en donde nacimos y del privilegio que teníamos, y que me inculcaron esa sensibilidad desde muy pequeña. Y, y pues viví fuera por el trabajo de mi papá durante 7 años, y ese contraste de vivir primero en Nicaragua y después vivir en Alemania y después volver a Colombia me hizo cuestionar mucho las realidades que me rodeaban. Y cuando volví a Colombia, pues mi identidad, cuando me fui, mi identidad era colombiana, básicamente, más que Mariana, era colombiana. Y despertó en mí un amor muy profundo, pues, por mi país. Entonces, cuando volví, pues ese romanticismo de Colombia se fue destruyendo al darme cuenta, pues, de la profunda desigualdad del país en el que vivimos. Y eso despertó en mí desde, yo no sé, desde que tengo uso de razón, un fuego y una fuerza y una motivación muy grande de transformar, de creer en un mundo distinto y hacer todo lo que esté en mi alcance para lograr un mundo distinto. La verdad me siento muy afortunada de sentir ese fuego porque no se me ha apagado en ningún momento. Y así fue como terminé primero estudiando Derecho, porque pensé que el Derecho era la justicia social. Ajá. Pero me di cuenta muy rápido que no era por ahí y que era mucho más por la educación, y que era la única manera sostenible y real de transformar, educando, educándome y educando a otras personas. Y así fue como terminé aplicando Enseña por Colombia. Pero antes de aplicar Enseña por Colombia fui profe de Mil Maneras y fui voluntaria de Mil Maneras. Muchos de los voluntariados que hoy cuestiono y que no haría en este momento, pero para ese entonces pues pensé que era una manera de aprender a entrar en este mundo social. Y después terminé yendo con Enseña por Colombia a el pueblo Barú, donde ya no era un voluntariado, ya no era durante mis vacaciones, ya no era durante mis fines de semana, ya era vivir durante 2 años en una comunidad, pues en una comunidad en condiciones de vulnerabilidad y condiciones precarias muy bárbaras. Entonces, eso... Espera. No te me adelantes un capítulo. Espera. Volvamos un pasito atrás y es, tú decidiste quedarte. Últimamente he intentado rescatar que las personas que se educan no migren y que se queden a construir país, ¿no? Generalmente la gente saca pecho diciendo yo construyo país porque monté un emprendimiento, pero es mucho más difícil cuando uno es consciente de las necesidades y entiende las brechas que hay construidas social, emocional, económica y culturalmente en el país. Parecen muchas Colombias en una sola Colombia. Y tú decidiste quedarte. Y al quedarte, eres una abogada que se volvió una educadora, una maestra de corazón, que es un término que suelo utilizar mucho yo para diferenciar a los profesores de los educadores. Entonces, cuéntame un poquito de ese fuego interno y cuéntanos a todos por qué alguien que podría haber estado en un mundo distinto decide ser educadora. ¿Qué te lleva a decidir, tal vez es por acá? Mm, yo creo, no tengo un momento exacto en el que eso hizo clic. Digamos que tiene que ver con que yo me fui por el trabajo de mi papá, o sea, fue no por mi voluntad, y viví por fuera durante 2 años. Y viví en Nicaragua y viví en Alemania, que es pues primer mundo, no sé qué, Europa. Y me encontré ahí
Ahora, yo era chiquita en ese momento, pues tenía mis 8 a mis 12 años, pero igual es una edad muy determinante porque ahí estoy construyendo mucho quién soy, mi identidad. Pero sentí este sentimiento de yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a Colombia. Y además, un segundo, yo estaba estudiando, cuando volví a Colombia, empecé mi bachillerato en el Nueva Granada, en el Colegio Nueva Granada, que es un colegio que fomenta muchísimo que sus Ujú. estudiantes se vayan cuando, o sea, celebra y aplaude que sus estudiantes se vayan fuera. Eh, y a mí eso no me hacía clic. Yo no entendía cómo es que yo me voy a ir de mi país teniendo el privilegio que tengo, teniendo la educación que tengo y pudiendo construir y aportar. ¿Cómo es que me voy a ir a... Uno también es una decisión un poco egoísta, porque me voy de pronto a una gran universidad, pero es que yo allá no pertenezco. Yo ya no soy nadie. Yo ya soy una migrante más. Y yo ya voy a terminar trabajando para otro país, que está bien para quien lo hace, pero yo quiero construir para el mío. Yo quiero poder caminar por las calles que sé que son pagadas con impuestos de mis hermanos y hermanas colombianas, que le estoy pagando el café a campesinos y campesinas colombianas. O sea, yo quiero sentirme que pertenezco. Y cuando empecé a estudiar Derecho, digamos que la educación ha estado en mi papá fue profesor muchos años, mi abuela también, la pedagogía ha estado como dentro de mí desde muy chiquita. Y yo incluso me acuerdo poner a mis muñequitos y darles clase. Yo les daba clase a mis Ujú. muñequitos cuando era más chiquita. Y estudiando Derecho, yo me preguntaba mucho, este lenguaje jurídico y leguleyo es un lenguaje imposible de llegar, o sea, imposible de entender, es inasequible. Ajá. Solamente pocos, muy pocas, sobre todo muy pocas, van a poder entender esto. Y por tanto, un segundo, pero este es el lenguaje que se usa para poder tener y ejercer nuestros derechos. Entonces, esto va a estar perpetuamente desigual, porque quienes pueden acceder a estos derechos son solamente aquellos que pueden hablar ese lenguaje. Ujú. ¿Y qué pasa si yo puedo ser ese medio que traduce ese lenguaje inasequible a un lenguaje como de calle o pues más cotidiano, más asequible, para que aquellos que no pueden lo puedan entender? Porque es que si, de nada me sirve ser yo una abogada si no me convierto en una traductora. eh, y en últimas esa es la educación, traducir, pues la educación son muchas cosas, pero poder traducir eh, conceptos complejos a un lenguaje que tenga sentido y que me sirva a mí como persona, como en mi día a día. Entonces me di cuenta, a eso me hacía mucho ruido estudiando, como este lenguaje está muy lejano, está muy difícil de entender, pero al mismo tiempo empezaba a entender como lo lindo y lo romántico que Mm. es pensar en los derechos, pensar en un mundo de igualdad, de libertad, que es también como la teoría de los derechos humanos y de la Constitución. Como eso se me aguaba la boca de pensar, Colombia es un país, es un Estado social de derecho, donde todos y todas tenemos derechos fundamentales. Eso es poesía. Qué belleza saber que la persona que está ahí al lado, que está recogiendo basura o que está atendiéndome en el cajero o que está eh, caminando conmigo en la calle, solo por existir, tiene mis mismos derechos. Y ese romanticismo que tiene el derecho me, me, me cautivaba un montón, pero no encontraba el ejercer derecho como la manera para poder aterrizarla, pero la educación sí. Entonces yo creo Ya que se es, llegas. y así llegué, sí llegué. Yo te voy a contar una historia de este lado. Cuando decidimos nosotros contactarte, buscarte, eh, sabía que había unos lugares de enunciación para las familias que son difíciles de comprender. Entonces había una figura muy clara que eras tú y tú en tus redes y en las redes
de poderosas con claridad tienen unos principios que son fácilmente identificables. Recuerdo mucho que en ese momento estaban hablando de la ley trans, etcétera, y esto es la información cuando conectamos. De este lado de acá, ¿vale? Las familias, y te lo cuento porque tuve varias reuniones con familias preocupadísimas de si poderosas y tú ibas a venir al colegio, diciéndome como, ¿esto es lo que le van a enseñar a los niños? ¿De esta manera le va a llegar la información a las niñas? ¿Cómo lo tienen pensado? Pero en preocupaciones que de verdad eran como viscerales de aquí adentro, como desgarradoras para ellos, nos dejaron muchos comentarios negativos y en el equipo me decían, venga, esto lo vimos venir, o sea, esto era lo que iba a pasar, pensamos que por el contrario todo el mundo iba a entender que el Perdón, mundo era así. Y yo te lo cuento porque digamos que este lugar en el que tú estás y que me gustaría mucho que nos contaras un poquito estos perfiles adicionales que uno va incorporando a medida que uno se va estructurando desde su noción feminista, desde su defensa del derecho, desde lo que tú decías, las personas indistinto del lugar en el que nacen tienen estas libertades garantizadas, pero parece que en los ojos de los demás tienen que ser segmentadas, cortadas. Entonces te lo verbalizo porque yo les dije, no importa, o sea, van a seguir saliendo de frente. Yo atiendo a las familias, a mí no me preocupa. O sea, si hay una familia que se queja, que venga, que yo la atiendo directamente aquí en el colegio. Y la gente, digamos que en el mood de toda la organización se tranquilizó. Hijo listo, hijo listo. Ya, pues si Alexandra los atiende, ya verá cómo le hace todo y verá cómo soluciona. Pero sí quisiera en este punto, te cuento este contexto porque para mí es muy importante que la gente entienda que uno no solamente es la profesión, no solamente es el corazón que le pone, sino también estos constructos sociales que uno aproxima a uno, a lo que uno quiere empezar a defender como nociones de igualdad. Y me gustaría que nos contaras un poquito de esta Mariana feminista, pro aborto, porque de verdad hablar de inclusión y diversidad es un tema doloroso, porque la gente lo entiende como imposición social. Uf, pues mira, yo te voy a confesar que yo no preví o yo no me veía como una persona feminista o como una mujer feminista que iba a dedicar su vida a la defensa de la equidad, de la igualdad, de la libertad. Yo cuando decidí que iba a dedicar mi vida a la educación, me pensaba mucho más la educación para la construcción de paz, que en últimas no está muy lejano, pero no pensé que mi bandera iba a ser el feminismo para nada, para nada. En la universidad sí se hablaba de feminismo, yo tenía clarísimo, pues claro, pues sí, pues como obvio estoy de acuerdo con esto, obvio estoy de acuerdo con la igualdad, obvio entiendo que hay unas dinámicas y unas estructuras de desigualdad y unas normas de género y unas normas sociales que han sido, que han perpetuado opresiones a ciertos grupos por no cumplir con esas normas, que son normas además, pues ya medievales, que no responden a la realidad social, cultural pues, del mundo. Yo entendí el feminismo como una herramienta de supervivencia en Barú. Yo no había entendido el feminismo, yo había entendido el feminismo como una teoría, como una búsqueda de igualdad de derechos, con lo que estaba de acuerdo, pero yo no lo había entendido como una posibilidad de construcción de identidad para la supervivencia, hasta que viví en Barú. Porque en Barú vi lo que el privilegio no me permitía ver. El privilegio de vivir en una ciudad donde, digamos que la desigualdad de género existe, pero es mucho mejor disimulada, mucho menos dolorosa, quizás. Y entre más privilegio, menos posibilidad tienes de vivir esa desigualdad y de entender el dolor que implica que no tengamos derechos o pues que las dinámicas sociales y culturales no sean las mismas por ser mujer o por ser diversa o diverso en tu identidad de género o orientación sexual. Y sobre todo si eres una persona cisgénero, es decir, una persona que mi identidad de género es la misma de mi sexo, es decir, de los genitales que yo nací. Si soy una persona heterosexual, me gustan los hombres, tengo atracción hacia los hombres,
Si soy una mujer blanca, pues con menos posibilidad voy a entender lo que implica ser una persona, nacer siendo trans, eh, teniendo atracción por el sexo, por el mismo sexo, y que toda la estructura alrededor mío me rechace por existir, por existir. Cuando yo llegué a Barú, primero empecé a ver cruda la violencia de género, cruda, de frente, ver a mis estudiantes que me escupían. Más de una vez me escupieron por yo darle, al final de las clases teníamos siempre que arreglar las sillas del salón y limpiar y barrer el salón. Y siempre la mujer barría y los hombres arreglaban el salón si es que lo hacían, porque muchas veces eran solamente las mujeres. Y yo me puse una tarea, bueno, no, vamos a hacer que las mujeres arreglen las sillas y que los hombres barran. Y esto fue muy difícil. Esto significó que me escupieran, que me gritaran, que me botaran ¿La escoba? la escoba, porque como hombres no iban a hacer un trabajo de mujer. También tener que enfrentarme con que yo parada enfrente de estudiantes, cuando le decía a un estudiante que por favor hiciera la tarea, yo no hacía lo que me diga una mujer, que me respondiera así. Caminar por las calles de Barú y sentir acoso miedoso alrededor mío, no sentirme segura en mi casa, que entraron a mi casa, entró a mi casa una vez un hombre, menos mal, no pasó nada, pero pudo haber pasado algo. Siempre. Siempre. Oír y escuchar cómo a mis estudiantes pasaban por experiencias de abuso muy crudas, muy dolorosas, por las que no debería pasar nadie, y cómo el resto lo normalizaba y lo incluso esperaba, y ver también cómo matoneaban y discriminaban a quienes tenían alguna tinte de expresión de género o de orientación sexual distinta, perpetuada también institucionalmente, pues por docentes, por directivos docentes y por el resto de la comunidad. Y yo no había vivido esto así tan fuerte y tan crudo como lo vivía ya. Y donde la rara, donde la que estaba viendo, es como si se estuviera quemando estuviera quemando un bosque y vea a todo el mundo caminando normal y sea yo la única, pero un segundo se está quemando el bosque, quemando el bosque, ¿no la están viendo? No, nadie lo veía. Y ver a mis estudiantes embarazadas a los 12, 13, 14 años. Y a mí es que se me pone la piel de gallina de cada vez que lo vuelvo a recordar y cada vez que voy a las comunidades donde trabajo y donde estoy la mayoría de mi tiempo. Porque esto sigue pasando una y otra vez. Y yo no poder dormir, Alex. Es que yo no podía dormir. Yo no podía dormir. A mí esto me atravesó mi salud mental, atravesó mi quehacer, me enfermé, yo no, pues es que se estaba quemando un bosque y nadie estaba haciendo nada. Entonces ahí yo entendí que el feminismo ya no era una cosa de likes en redes o de entender la teoría y Simone de Beauvoir, no. Sí, un feminismo intelectual. No. Yo entendí el feminismo es mi única manera de sobrevivir. Pero yo tengo que darles estas herramientas del feminismo a mis estudiantes. Porque se merecen más. Pero entonces también me preguntaba, si se las doy, voy a hacer que vean el bosque quemándose. Y si veo que el bosque se está quemando, de pronto se van a angustiar, pero de pronto se pueden salvar de no quemarse. Y así se convirtió esto en una identidad también. Yo creo que el feminismo es una manera de vivir. El feminismo es una manera de ver las cosas. Es una convicción profunda de que el mundo puede ser distinto. Y es un mundo en donde cabemos todas, todos y todes. Es un mundo donde lo que yo siento y lo que yo amo y lo que yo soy y lo que yo expreso es válido. Y eso no, siempre y cuando no vulnere el derecho de alguien más. Y sobre todo reevaluarnos lo que entendemos por moral, lo que entendemos por valores, porque eso
que hemos entendido por moral y por valores ha sido una herramienta narrativa y retórica para poder perpetuar muchas violencias. Porque en el nombre de la moral, pues han matado a mujeres por ser de pronto infieles o por acostarse con un hombre antes de casarse o por ponerse una minifalda o por, ¿no? Porque no es moral. Por el disfrute y el goce nomás de la sensualidad, la sexualidad y Sí. pues de la belleza femenina en general. Y por la moral también, pues han matado y descuartizado a personas homosexuales por caminar cogidos de la calle, por darse besos. O sea, en nombre de la moral, ha sido una herramienta muy violenta, muy violenta. Entonces yo ya no sé ni siquiera qué es la moral, no sé, pero definitivamente sé que ha sido una herramienta de violencia. Y sé también que hay un derecho que no existe, y es el derecho a no ser incomodada. Ese derecho no existe. Y ese es un derecho del que seguramente muchos de los papás y mamás, que yo entiendo que vienen desde un lugar de miedo y desde un lugar de temor a lo desconocido, y de que sus normas y sus códigos y sus líneas como de aprendizaje que han sido pues heredados por años y años sean cuestionados, implica cuestionar su propia identidad. Porque si entonces esto no está bien, como yo he pensado toda la vida, entonces ¿quién soy yo? ¿No? Un poquito. Claro. Y por eso es tan miedoso, y por eso hay tanta oposición, porque cuestionar las normas en donde hemos caminado durante tantos años, hombre con hombre, hombre con mujer, son la familia, tienen hijos, y esos hijos deben después casarse, y al casar, eso es lo único que es válido, pero esto es chiquitico, es demasiado chiquito para lo que es el mundo. Y mira, ahí te introduzco, creo que tú y yo de pronto conocemos la misma persona, Vanessa Rosales, de Mujer Incómoda, y ella en su libro tiene una frase que habla de las buenas costumbres. ¿En qué momento es una buena costumbre quedar embarazada a los 13 años? ¿En qué momento nos parece que no se puede hablar de educación sexual, pero que sí está aceptado que pues tengas este bebé a los 11 años? Y las buenas costumbres no las entendemos como parte de la buena educación sexual, sino las buenas costumbres es que en este caso seas sumisa a la situación en la que te viste obligada a tener relaciones sexuales sin el adecuado conocimiento previo de tu cuerpo, del otro y de lo que implicaba tener ese consentimiento. Y esto me lleva a que entremos a lo que tú haces en este momento, y es hablar de la profe que está transformando una realidad de una comunidad, pero que al tiempo se volvió nacional. Es decir, en este momento hay un montón de gente interesada en escuchar, no el discurso, sino palpar la realidad que por buenas costumbres le dimos la espalda. Pues Alex, yo tampoco nunca pensé que iba a terminar siendo una emprendedora, nunca. Y hay días que me arrepiento. Y hay momentos en el día que me arrepiento. Yo lo entiendo. Me da culpa aquí. No, ¿qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Yo quiero pensar que podía hacer esto, Dios mío. Pero entonces esa realidad que viví en Barú me hizo, yo siento, de verdad, yo digo que esto fue una cosa que como que no podía decir que no. Decirle a mis estudiantes, oigan, ¿por qué no nos damos un espacio extracurricular a hablar de lo que nadie habla? Y quise empezar primero, hablemos de menstruación. Para no ser tan controversial, hablemos de menstruación. Y las invité a un espacio, porque no hablemos de aborto todavía, ¿no? Sí, claro. Y yo incluso en ese momento, yo sabía que yo era pro aborto, pero yo no entendía la trascendencia democrática en derechos y en lo que, o sea, yo no entendía la trascendencia que implica ser pro aborto, que después te explicaré más adelante, pero entonces las invité a un círculo extracurricular para hablar de lo que nadie habla. Y al principio venían 5, venían 6, 7, pues porque es muy difícil lograr convencer a un grupo de estudiantes en una comunidad como esta que vayan a hacer algo extra sin nada cambio inmediato, porque en estas comunidades, desafortunadamente por las condiciones precarias socioeconómicas, pues suelen estar en una condición de
Entonces, solo hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir, pero ir a un espacio extra, cuando tienen que ir a cuidar a su hermano, al primo, hacer aseo, es cocinar, lavar y todo eso en un lugar donde no hay acueducto. Entonces, cada una de estas cosas toma 5 veces más tiempo que en Bogotá, ¿no? Cierto. Ir a un espacio extracurricular solo porque sí, no, pues no, yo no lo voy a hacer. Y yo no les estaba dando nada material a cambio. O sea, yo les estaba dando, no, pues yo les estaba dando un espacio de educación. Pero fueron ellas las que empezaron a jalar a sus primas, amigas, y empezamos a hacer 20, 30, 40, y poquito a poquito fui construyendo una metodología que tenía que ser distinta a la del salón de clase. Tenía que ser en su disposición, tenía que ser distinta. Tenemos que estar sentados en el piso. Sí, también porque no teníamos sillas en el lugar donde nos estábamos encontrando. Pero eso me permitió jugar mucho mejor con el espacio, hacer un círculo de mujeres, que eso no me lo inventé yo, no hay nada más ancestral que los círculos de la palabra, nada más ancestral. Y por ahí se han gestado revoluciones. En círculos se han gestado leyes, se han gestado países, se han gestado en círculos hablándonos de igual a igual. Acá nadie sabe más que otra. Siempre me sentí incómoda parándome enfrente de 68 estudiantes porque mis salones eran de 68, ¿no? ¿Quién soy yo para pararme enfrente de estas personas? Como, ¿qué? Y que se callen y que... Todo me parecía incómodo, me parecía colonialista, me parecía... Esto no es educación. En cambio, sentándonos en círculo, mirándonos a los ojos, era distinto, podíamos hablar distinto y empezaba a construir un ritual de experiencia educativa. Y a ellas a empezar a pedirme más. Y yo creo que debemos compartir esto porque cuando una logra despertar motivación intrínseca en alguien más, eso es. Esa es la cumbre, ese es el premio montaña como educadora. Lograr despertar motivación intrínseca. Cuando se logra eso, yo me puedo morir. Ya lo logré. Y para mí el momento como de no retorno fue cuando llegaron a mi casa, pues claro, es un pueblo donde todo el mundo sabe dónde está la casa de la seño. Por la noche, cuatro de mis estudiantes, seño, ¿cuándo vamos a volvernos a encontrar? Ellas querían saber más. Y ahí solamente hemos hablado de menstruación y de la copa menstrual no, y eso me ha tomado 4 meses. Solo hablar de menstruación y de menstruación de virginidad y de virginidad de cómo funciona, cuáles son las creencias alrededor de la virginidad y bueno, bla, bla, bla. Y ellas querían empezar a hablar de sexo. Ellas querían empezar a hablar, pues porque pues estaban rodeadas de sexo. Sí. ¿No? Viven en la misma cama que sus papás y viven violencias, en fin. Y querían hablar de diversidad de género, y querían hablar de anticonceptivos, y querían hablar de violencias, y querían hablar. Y por fin han encontrado un lugar donde hablar. Y yo a obsesionarme con la educación sexual y con los derechos sexuales y reproductivos. Y yo me quedaba hasta muy tarde buscando, yo me iba los fines de semana a Cartagena a bajarme documentos, pues porque en Baruna había internet, a bajarme documentos, a comprar libros y me quedaba leyendo, aparte de tener 368 estudiantes pues en el colegio, pues yo quiero entender esto, o sea, yo necesito entender esto muy bien, porque yo tengo que construir un proyecto de educación sexual. En el colegio no estaban de acuerdo, entonces pues lo hicimos aparte, pero al mismo tiempo el colegio pues necesitaba tener un proyecto de educación sexual porque la ley así lo obliga. Sí, es mandatorio. Es mandatorio, pero pues eso nadie lo cumple. De pronto hacen un taller de cómo poner un condón en un pepino una vez al año, quizás, o si viene pro familia alguna vez, tienen esa, en fin. Y esto terminó siendo, para hacerte el cuento largo corto, que ellas después me llamaron, después de empezar a hablar y vernos todos los sábados y construir este ritual y construir esta metodología y construir este currículo con ellas qué querían hablar, cómo lo querían hablar, y cómo construir, ir hablando primero quién soy yo, cuáles son mis emociones, cómo funciona mi cuerpo, cómo es mi relación con el cuerpo, cómo es mi relación con otros cuerpos, cómo siento con otras personas, qué entiendo por sexualidad, qué es el sexo, cómo son en fin, como
ir construyendo hasta también hablar de todos los temas complejos. Ellas después me llaman y me dicen, un día de esos después del taller, me dicen, señor, es que nosotras ya invitamos, ya convocamos como a 30 peladas en Isla Grande, en Isla del Rosario, de la comunidad de Orica, porque son primas y son todas familiares en la zona insular de Cartagena, porque ellas también quieren ser poderosas. ¿Qué? Y yo, ¿de dónde voy a conseguir yo la plata para el transporte, para la lancha, para el almuerzo, para los materiales, no sé qué? Entonces llamar a los amigos y por redes sociales, oigan, me donan 5,000 pesos, 50,000 pesos, oigan, pues es que esto está pasando. De verdad. Mira que tú mencionaste algo importante y fue el colegio se opuso, pero tenía que cumplir. Ese cumplimiento ha llevado a que básicamente los programas de educación sexual y reproductiva se basen solo en la afectividad, en la esfera consagrada a deberías empezar tardíamente tus relaciones y se entiende solo el programa de educación sexual o los derechos sexuales y reproductivos desde a partir del inicio de la vida sexual, tener relaciones con otra persona, más no todo lo complementario que hay en los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres, los hombres, en fin, en diversidad también. Y las escuelas tenemos estas ideas preconcebidas de que la escuela es un centro para el aprendizaje, para la enseñanza formal de conocimientos y que en general, como este es un proyecto transversal que entra en las escuelas, pues no es un saber principal, sino es complementario. Sin embargo, en la vida está presente 24 horas del día y lo sabemos porque lo consumimos. Todo el tiempo me están vendiendo a través de las sensualidades, de la sexualidad, del otro, de cómo se expone ese cuerpo físico en pantalla, etcétera. Y no tenemos tanta conciencia de eso en las escuelas. Y me incluyo porque ha sido muy difícil transformar la realidad de otros rectores mostrándole cómo, es decir, la educación sexual arranca desde que el niño nace, desde que él o que la niña es parida realmente. En ese momento arranca estos 1000 días un contacto que debe expresarse y que debemos enseñárselo a los niños y las niñas desde que se aproximan a los entornos de escolarización. Pero las escuelas lo seguimos viendo como un formalismo, como un cumplimiento, como un poner en documentos y entregarlo a Ministerio o a las Secretarías de Educación. Y por tanto no hay embajadores claros que puedan enseñar a través de proyectos, porque la sola idea de hacer un proyecto de vida es complicado. La sola idea de pensar el proyecto de vida ya hace que se pase al otro lado, ¿no? Convivencialmente. Y es, ¿qué esperas ser? Doctor, abogado o lanchero. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y espérese, eso también hace parte, pero viene antes otro proceso. Y quisiera hacerte la pregunta formal de derechos sexuales y reproductivos, porque no los pensamos como derecho, sino como un saber asociado a la vida diaria. Pues mira, hay dos conceptos que quisiera acá compartirles, quizás para primero tratar de descomplicar o simplificar más bien qué entendemos por educación sexual y qué entendemos por derechos sexuales y reproductivos. Lo primero es, la sexualidad es habitar el cuerpo. Eso es sexualidad, habitar el cuerpo. Eso implica habitar el cuerpo y las emociones que tiene el cuerpo, las sensaciones que tiene el cuerpo, las necesidades que tiene el cuerpo, el autocuidado que requiere el cuerpo. La sexualidad es el placer que sentimos en el cuerpo, el dolor que sentimos en el cuerpo, las atracciones que sentimos en el cuerpo, las fantasías, es habitar el cuerpo. Por tanto, está muy bien que le digas con quienes has tenido esta conversación, pues que es que la sexualidad empieza en el momento en que nacemos y se acaba en el momento en que morimos, porque es habitar un cuerpo, es darle vida a esta cosa que llamamos cuerpo, ¿no? Y en esa medida, la sexualidad entonces es aprender a manejar de la manera más libre, pero más protegida, más cuidada, más amada, este habitar del cuerpo. Poder sentir primero, y lo más importante de la sexualidad es sentir amor por este cuerpo. Y saber y entenderlo, porque tú no puedes cuidar lo que no conoces.
Y si a mí no me hablan de la vulva, y si a mí no me hablan del pene, y si a mí no me hablan del deseo sexual, y si a mí no me hablan de la erección, y si a mí no me hablan pues yo no lo voy a poder cuidar. Y si a mí no me hablan de cómo quedo embarazada, y si a mí no me hablan de que hay personas que aman a personas del mismo sexo, y hay personas que nacen en un cuerpo pero que no se sienten como su vulva, y el mundo les dice que tienen que sentirse, y si no lo entiendo, no lo voy a poder cuidar. No lo voy a poder cuidar y no voy a poder tampoco ser cuidadora de las personas es así de básico, es así de básico, para no complejizarlo más. Y los derechos sexuales y reproductivos se pueden resumir en el poder de decidir. Es tener la autonomía de poder decidir. Decidir sobre mi cuerpo, decidir sobre mis relaciones, decidir sobre mi reproducción, decidir sobre mi proyecto de vida. Los derechos sexuales y reproductivos protegen y velan porque todo individuo pueda decidir. Y es tan trascendental porque es que nosotros no tenemos nada aparte de nuestro cuerpo. La plata se va. Los conocimientos se pueden perder. Las amistades cambian. O sea, no tenemos nada de verdad nuestro, solo el cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que en el colegio y en nuestro sistema de educarnos no priorizamos el estudio de nuestro cuerpo y todo lo que hay alrededor de manera holística en el cuerpo? Nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos, si queremos o no tener hijos o hijas, de qué es amor, qué es amar, porque no hablamos de noviazgos, porque no hablamos de comunicación, porque no hablamos de responsabilidad afectiva, porque no hablamos de corresponsabilidad, porque no hablamos de poliamor, porque no hablamos de masturbación. A ver, el mundo entero lo hace. ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué lo escondemos? Si no hay nada más natural que sentir el cuerpo. Es que no puede ser que el colegio sea de aquí para arriba. Esto. No puede ser. Porque en últimas no puede hablar de esto. Es entonces perpetuarnos a no poder relacionarnos de manera pacífica y cuidadosa. Porque no nos enseñaron. No nos enseñaron. Entonces, deshabitamos el cuerpo. Exacto. Nosotros fuimos enseñados a deshabitar ese espacio. Ese territorio, ese lugar, la conexión con nosotros mismos no existe en la medida que todo el tiempo nos dijeron que la autoestima era querer lo que íbamos a hacer, eso que íbamos a llegar en un momento, dado de la adultez. Pero en la niñez aprendemos a rechazar el cuerpo, de hecho, a ser lejanos a lo que somos en realidad. Y quisiera que nos llevaras pues de tu mano a qué es Poderosas, qué hace Poderosas y cómo podemos vincularnos a Poderosas, ya que sabemos y hemos conocido ese fuego interno que quema y que tú solita podrías incendiar el bosque completo si pudieras. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Alex, pues Poderosas es pues ya una ONG nacional que tiene un propósito. Uno solo. Y es fortalecer el poder de decisión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes comunidades del país. Ese es nuestro propósito. Porque creemos en el poder que hay en cada uno y cada una de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que hay en el país. Y que ese poder ha sido inhibido por factores externos. Y Poderoso lo que hace es acompañar y guiar a poder desatar ese poder y ese poder de decidir. En últimas, eso implica reducir embarazo adolescente, reducir violencia sexual, reducir violencia de género, porque tanto Poderosas también trabaja con hombres, trabajamos en comunidades y hacemos círculos de educación sexual, tenemos nuestro material pedagógico, tenemos una metodología propia, en donde cuyo tránsito y cuya travesía, pues, garantiza el fortalecimiento del poder de decisión, para poder tomar decisiones libres e informadas
sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de amar, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de si queremos o no tener hijos o hijas, cómo cuidarnos, cómo protegernos, de saber entender qué es el consentimiento en todos los sentidos. Y es todo eso que muchas veces no nos enseñan en el colegio, o la gran mayoría de las veces no nos enseñan en el colegio, pero que es lo principal para poder vivir, que en últimas también es construcción de paz, en últimas también es cerrar brechas de desigualdad, porque la trampa número uno de pobreza en el mundo no es una distribución no igualitaria de tierra, no es que no haya suficientes recursos, es el embarazo adolescente. Sí. Pero eso no es tan obvio. Porque cuando una niña en condición de pobreza queda en embarazo sin desearlo y no puede entonces seguir estudiando y no puede entonces poder tener algún tipo de movilización social y salir de la pobreza, condena no solamente a ella a la pobreza, sino a 6 generaciones más. Sobre todo si tienes pues, un segundo embarazo. Sí. Y Latinoamérica es la segunda región del mundo con mayor tasa de embarazo adolescente y la primera es África subsahariana. Entonces, no es coincidencia que África subsahariana, la región más pobre del mundo, tiene la primera tasa de embarazo adolescente. No es coincidencia. Y que Latinoamérica sea la segunda. Entonces, no vamos a poder cambiar el país si no tratamos eso primero, pero es que además eso también, no trabajar en sexualidad y en derechos sexuales y reproductivos, implica también perpetuar violencia. Por temas sencillos, si yo no sé manejar mi cuerpo, yo no sé cuidar mi cuerpo, la gran mayoría de las razones por las que hay violencia de género o violencia sexual es por algún hombre que no pudo manejar sus emociones y que no podía habitar su cuerpo de manera armoniosa, básicamente. Ajá. Básicamente. Yo te Entonces, cuento una cosa chiquita acá. Durante un tiempo yo trabajé en una institución pública del gobierno y mi trabajo era ser asesora pedagógica y revisar los modelos pedagógicos de cada institución que era aliada de esta institución. Entonces yo tenía que irme hasta cada institución a ver cómo estaban haciendo ese proceso y las cosas nuevas que se inventaban, etc. Y yo llegaba a Ciudad Bolívar y yo decía, un día de estos el alimentador se va a venir de para atrás. Yo decía, voy a morir en la loma, pero el alimentador cayéndose. Lo pensaba. Y una de las dificultades que tenía cuando llegaba era que las niñas, en este caso, porque eran niñas, muchas de ellas estaban en los 13, 14 años y que estaban embarazadas, me decían, es que lo hice porque estoy muy sola. En mi casa, pues no tengo compañía, no hay otras personas, estoy solita y pues mi hijo o mi hija va a ser mi compañía, vamos a crecer juntos. En esa realidad, cuando llegamos a ti, cuando conocimos Fundación Poderosa, cuando conocimos todo el trabajo que se hace responsablemente, no por manosear una comunidad, no por exponer una problemática social y pedir donaciones a cambio de una certificación para las empresas, o para lavar, en este caso en impuestos, lo que pasa también en responsabilidad social, que será para otro podcast, pero no lo podremos conversar más ampliamente. Consideraba, claro, las dificultades que hay propias no solo se atraviesan desde la necesidad que se explica de quería tener relaciones y no se cuidó y no compró el condón y no sabía, sino también hay unas problemáticas afectivas fundacionales en lo que se entiende por familia, en lo que se entiende por los cuidadores, en lo que está pasando en las ciudades y en los entornos rurales. Y me gustaría mucho que tú nos dijeras como Poderosas, en este caso acompaña escuelas, acompaña colegios, que si yo te dijera, Mariana, queremos crear un programa de educación sexual para nuestro colegio, ustedes lo acompañan. 2, somos una empresa. En realidad nos interesa en la empresa tener un programa para acompañar los colaboradores, las colaboradoras, etcétera. Eso también lo hace Poderosas. O si queremos apoyar lo que es, en este caso, la ONG de Poderosas, ¿cómo lo podemos hacer? Te lo pongo en esos 3 escenarios, porque perfecto. efectivamente puede haber gente escuchándonos. Mira, me sorprende, hay gente del Tolima, maestras del Tolima que han conectado con nosotros desde laboratorios de paz diciendo, yo escuché tal podcast qué día y me gustaría. Y estamos ahorita construyendo intercambios. Entonces, lo hago un poquito cada vez más a solo la gente que uno piensa que mis amigos lo van a De escuchar, acuerdo, pues uno mira, nunca sabe a quién 3 le cosas puede muy llegar. concisas. 1, sí, nosotros no es que acompañemos colegios, sino que hemos implementado proyectos de educación sexual de Poderosas
con la intención de que sea perpetuado después con el equipo acompañado por un tiempo por el equipo de Poderosas y después ya que se quede como capacidad instalada dentro del colegio. Eso lo podemos hacer y lo hacemos a planes. Ahora, como tú entenderás, entendemos la educación como un proceso largo, no como talleres, no como 2 o 3 talleres. Damos acompañamiento a largo plazo para que podamos instaurar en colegios programas de educación sexual. 2, formamos a docentes. Hemos formado cuerpos docentes, hemos formado a profesionales en derechos sexuales y reproductivos y en educación integral para la sexualidad. Para ponerte un ejemplo, en Urabá logramos a principios de este año formar a 26 profesionales directivos y docentes directivos que a hoy se convirtieron ya en más de 2.000 personas impactadas con educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, porque tuvieron las herramientas para entender, ¿cómo aproximo esto? Voy a hablarlo de esta manera, y ha sido absolutamente revolucionario en un lugar como es Urabá. Y tercero, estamos terminando de construir nuestra herramienta pedagógica, que es lo que nos va a permitir poder dejar capacidad instalada, teniendo ya nuestras herramientas que puedan pues, ser usadas en diferentes comunidades de aprendizaje, comunidades educativas, como puede ser un colegio o como puede ser una comunidad completa. Entonces, a todos sí, a todos sí. Y la formación, además, digamos, a profesionales, pues, lo hacemos también virtual. Nunca tiene la misma fuerza que cuando es presencial, sí. pero también lo hacemos virtual porque muchas veces para docentes es más fácil que sea virtual. Y yo entiendo que eso sea así. Y otra manera para vincularse con Poderosas, pues voy a usar esta cuña para decirles que el próximo 3 de noviembre vamos a tener la cena más poderosa del año en Andrés Carne de Res, Bogotá, donde es nuestra cena más grande para recaudación de fondos, pero además va a ser una experiencia educativa, porque van a llegar 6 poderosos y poderosas desde Barú, Cartagena, Urabá y Cali y Soacha a contar cómo es que ellos han sido parte de una revolución por la igualdad, por la equidad, por la diversidad y por la libertad. Y es muy lindo ser testigo de cómo ellos han sido esa revolución y cómo nosotros podemos ser parte de esa revolución, sobre todo siendo educadores. Y el costo, claro, es un costo porque es una donación de 650,000 pesos cada puesto, pero también es una oportunidad. Pero pensé que iba a ser más, te soy honesta. Yo dije, no, va a ser más. No. Hay gente acá que ve en esos aportes de verdad contribuciones importantes. Total, y eso además nos garantiza pues la operatividad del 2024. Entonces, pues es nuestro momento más importante. En este pues todo mi mes de octubre es enfocado en sacar esto adelante para poder garantizar pues seguir educando en el 2024. Entonces, sería muy lindo que quienes nos están escuchando, si quieren participar, nos pueden escribir por nuestras redes sociales Poderosas Colombia y les damos el link de pago y que vivan esta experiencia que va a estar espectacular. Vamos a tener artistas, nos están confirmando, quizás tengamos a Bomba Estéreo. El año pasado vino Lido Pimienta y fue muy lindo tenerla en la cena más poderosa del año. Entonces, nada, vamos para adelante. Es lindísimo tenerlas y ojalá venga Renfort también, un gran aliado y también de quienes hemos aprendido. Gracias, Mariana, por este espacio, por enseñarnos, por persistir en una idea que se convirtió y pasó de ser un sueño, una noción de supervivencia, a convertirse en una bandera social en la que todas y todos cabemos dentro de ese espacio y que abres el espacio para el todes, que no solo es simbólico, no solamente es inclusivo desde el lenguaje, sino desde las realidades y desde las vivencias personales a las que todos los días se someten diariamente pues cientos de colombianos y colombianas. Entonces yo te quiero agradecer en nombre de todos, que si tuviera aquí premio te daría premio, pero de verdad resaltar tu labor, la conversación, eres también una gran narradora de lo que puede suceder y de la Colombia que todos deberíamos conocer diariamente. Entonces, el que te quedaras, el que trabajes por este país, el que contribuyas desde tu saber y también desde el desconocimiento, pues merece un homenaje para ti. Creo que el día de hoy, en el rato que hemos estado conversando, también ha sido valioso para todos los que lo lleguen a escuchar y todas las que estén conectadas el día de hoy. Entonces te quiero agradecer de verdad de corazón haber sacado tu tiempo
Yo sé que estás súper ocupada, entonces de verdad valoro muchísimo que hayas destinado este tiempo para conversar conmigo, y a todas y todos, pues muchísimas gracias. Vamos a tener más espacios de aprendizaje y las recomendaciones vayan a seguir a Poderosas. A veces uno piensa que el like no ayuda, pero no tienen que Mucho, donar dinero siempre, pero hacer visible una causa siempre será importante y mucho. relevante. La ONG Poderosas de verdad está haciendo una contribución que vale la pena que todos apoyemos. Entonces, Mari, algo que se nos haya quedado por decir. Nada, que hablemos de lo que no sea ahora. Y con eso nos despedimos a todos y todas. Gracias. Que tengan un Gracias. lindísimo día. Chao, chao.